y teníamos cierto vector estimador, el vector parámetros poblacional, lo hemos notado como X transpuesto de X, y a la menos 1 X transpuesto más C por Y, que es un vector también lineal. Profe, disculpe, es que no se ve la parte de arriba del tablero. ¿Qué tal? Ahí, perfecto, muchísimas gracias. Bien, gracias. Bien. Entonces, estamos trabajando con este vector y estamos probando a ver si este vector, que también es lineal, es un vector lineal, en términos de Y. Sí, estamos mirando si era un vector que era insesgado. Entonces, por un lado, vimos que este vector es insesgado. Sí y solo sí, sí y solo sí. Y creo que la matriz C por X nos daba igual a 0. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Sí. Bien. Okay. Entonces, suponiendo que encontramos cierta matriz de constantes, que al multiplicarla por la matriz X nos da una matriz nula, entonces podemos garantizar que este vector es insesgado. Es insesgado el vector de parámetros beta poblacional, también es lineal. Entonces estamos en el universo de estimadores lineales e insesgados. ¿Listo? Bueno. Después nos preguntamos por la matriz de varianzas y covarianzas. Y ustedes lo que tenían que hacer era desarrollar este valor esperado. Para llegar muchos de ustedes llegaron. ¿Hay alguna persona que tuvo problemas en desarrollar este valor esperado? Sí, yo la verdad no supe cómo llegar si era insesgado, bueno, o sea, si era también el mismo resultado o no. Sí. El tema de la insesgadez creo que yo lo alcancé a desarrollar en la última clase. ¿Esa parte la tiene clara? Ah, sí, perdón. Vamos a hacerlo. Este marcador como que no está muy potente, voy a cambiar a otro azul a ver si se ve más claro. Vamos a desarrollar este valor esperado, pero primero necesitamos, bueno, esto es igual a betamoño menos beta porque es insesgado. Betamoño menos beta transpuesto. ¿Listo? Y esta diferencia es el error muestral o el sesgo en una sola muestra. Dice betamoño menos beta. Ustedes, por favor, revisen sus apuntes y me dicen a qué es igual. Para no desarrollarlo toda. Eso lo vimos en la última clase. ¿Lo tienen ahí en la mano? Sí, es igual bueno, la primera matriz es la matriz de X traspuesto por X a la menos 1. Eso multiplicado por X traspuesto por U, sumado a CX beta, sumado a CU. ¿Sumado a qué? CU. ¿Así? Sí, profe. Listo, pero confiando en que esa es la medida del sesgo en una muestra o el error muestral,
Voy a reemplazarlo acá. Recordemos que estamos dentro del universo de estimadores insesgados. ¿Eso qué implica? Que esto es igual a ¿qué? A 0. A 0. Entonces el sesgo muestral o el error muestral sería igual a esta parte más C por 1. X traspuesto X a la menos 1, X traspuesto U, más C por 1. Pues eso sería el error muestral, esta parte que está acá. Y ahora voy a multiplicarla por el mismo error muestral, pero transpuesto, es decir, por este mismo término, pero transpuesto. Y ya. Ahora lo que hay que hacer es multiplicar término a término, porque la multiplicación de matrices cumple la ley distributiva. Entonces, y al final vamos a sacar este valor esperado, todavía no. Entonces, este término por este término transpuesto. Entonces sería X transpuesto X a la menos 1, X transpuesto U, que es este multiplicado por este transpuesto. Vamos a transponer este término. Sería U transpuesto por X transpuesto X a la menos T. Pero, dado que X transpuesto X es una matriz simétrica, entonces esta matriz, una matriz simétrica es la misma matriz que su transpuesta. Entonces, esto se convierte también en X transpuesto X a la menos 1. Ya multiplicamos esa parte. Ahora, este término por este transpuesto sería más X transpuesto por X a la menos 1, X transpuesto por U, por este término transpuesto que sería U transpuesto, C transpuesto. Ahora este término por este, más C por U, y este es transpuesto, entonces sería U transpuesto, X por X transpuesto X a la menos 1, y finalmente C por U transpuesto, o sea, C por U transpuesto, C transpuesto. Bien, ahora ya podemos tomar valor esperado y simplemente tenemos que simplemente tendríamos que aplicar los supuestos con los que hemos venido trabajando. Entonces, apliquemos los supuestos. Supongamos que X es una matriz fija. O podríamos decir, es una matriz también estocástica, pero que es independiente. Todos los vectores de esa matriz X son independientes del vector Y. Entonces, este valor esperado en cualquiera de los dos casos y hace que solamente este valor esperado actúe sobre esta parte, digamos, independientemente. Es decir, vamos a irnos por el primer supuesto, por facilidad, digamos, se llega al mismo resultado, pero por facilidad acá en la escritura, puedo utilizar el primer supuesto de que X es una matriz determinística, no es estocástica, sino es fija. Entonces, esto es X transpuesto X a la menos 1, X transpuesto por el valor esperado de U por U transpuesto, por X transpuesto por X a la menos 1. A eso es lo que me refiero, que el valor esperado solamente pues, va a actuar específicamente con esta parte que está acá, que es la multiplicación de estos dos vectores, de este vector U por U transpuesto. ¿Ven? Estos dos vectores U por U transpuesto. Lo mismo va a ocurrir acá.
por la propiedad de linealidad del valor esperado. Entonces, x traspuesto de x a la menos 1, x traspuesto el valor esperado de u, por u traspuesto, por c. Dado que C es una matriz también de números fijos, de constantes, entonces el valor esperado no actúa sobre esa matriz C. Profe, qué pena. ¿Será que podría repetir, por favor, por qué el valor esperado no actúa sobre las X? Sobre las X porque estamos considerando la matriz X como una matriz no aleatoria, fija. No tiene variables aleatorias. Ah, ok, listo. Gracias, profe. ¿Sí? Ese es el supuesto más restrictivo. Si dijéramos que X es una matriz de variables aleatorias, necesitamos que los vectores de esa matriz X sean independientes de este vector U. Y se va a llegar al mismo resultado. Porque usted sabe que dos variables X por Y, ¿sí? Dos variables aleatorias, la función de probabilidad conjunta entre X y Y, la función de probabilidad conjunta es igual a f de X por f de Y. Creo que eso lo están desarrollando muy bien ustedes en estos talleres que hicieron. Entonces el valor esperado de X por Y es igual al valor esperado de X por el valor esperado de Y. Entonces, se puede factorizar así ese valor esperado, entonces va a llegar al mismo resultado. Lo estoy acá simplemente asumiendo o utilizando el supuesto de que X es una matriz determinística, entonces puedo factorizar ese valor esperado de esta forma. Más C por el valor esperado de U por U transpuesto por X transpuesto de X a la menos 1 más C por el valor esperado de U por traspuesto C traspuesto. ¿Sí? Nuevamente, ¿por qué? Porque C es una matriz de constantes, no es una matriz aleatoria. Y ya en este caso, lo único que hay que hacer es aplicar supuestos. Recordemos por acá, supuestos del modelo de regresión poblacional. Y igual a x, x beta más u, donde el valor esperado de u es igual a 0. Y la matriz de varianzas y covarianzas del vector u es sigma cuadrado por i. Sí. Estos son los supuestos con los que estamos trabajando en el modelo de regresión poblacional, entonces los voy a aplicar. Bueno, acá solamente por anotación esta es una matriz de varianzas y covarianzas del vector u que se calcula como el valor esperado de u por u transpuesto. ¿Eh? El valor esperado de u por u transpuesto es igual a la matriz de varianzas y covarianzas de u, que suponemos que es una matriz escalar. Bien, entonces voy a reemplazar este supuesto, ¿sí?, en esta ecuación. Entonces fíjense que si yo reemplazo sigma cuadrado es un escalar, es un número, y es una matriz. La matriz identidad, ¿de qué dimensión? De dimensión n, o n por n. Entonces, si reemplazo acá sigma cuadrado por i, los escalares en un producto matricial se pueden mover, porque si yo multiplico a por x es igual a x por a, siendo a un escalar. Un escalar. ¿Sí? Si es un escalar, no importa si yo multiplico por cualquier matriz X. Por cualquier matriz. Y entonces, ese escalar sigma cuadrado lo voy a mover acá.
Entonces, ¿qué me quedaría acá? X transpuesto de X por X transpuesto por Y, pero cualquier matriz multiplicada por la matriz identidad da la misma matriz, o el mismo vector da la misma matriz, ¿sí? Entonces sería X transpuesto de X a la menos 1 X transpuesto por X, y eso ya sería la matriz identidad. Y al final me quedaría esta matriz, digamos, de manera residual. Voy a escribirlo acá para que lo vean. Eso es lo que estoy diciendo para este primer término. Entonces, esta es la matriz identidad, o también se lo podría hacer acá, también la matriz identidad, de cualquiera de las dos formas. El residual de esto siempre es la matriz X transpuesto X a la menos 1. ¿Eso está claro? Sí, señor. Bien. Entonces ya voy a reemplazar eso por el residual que queda X transpuesto X a la menos 1. Me vengo acá y hago lo mismo. Más sigma cuadrado por X transpuesto de X a la menos 1, X transpuesto por C transpuesto. Paso ahora este término más sigma cuadrado por C por X transpuesto de X a la menos 1. Paso ahora este último término, que sería sigma cuadrado C por C transpuesto. Ya. Por eso que estamos dentro del universo de estimadores lineales. Entonces este término es igual a ¿qué? 0. C por X es igual a 0. Recuerden, estamos en estimadores lineales, insesgados. Los estimadores insesgados, entonces C por X es igual a 0. Si yo transpongo C por X, sería X transpuesto por C transpuesto, sería igual a la matriz 0 transpuesto, que es igual a 0. Es una matriz nula. Entonces, este término que está acá también se vuelve 0 para llegar al resultado de la matriz de varianzas y covarianzas de ese estimador lineal e insesgado, que es sigma cuadrado X transpuesto de X a la menos 1 más sigma cuadrado por C transpuesto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les había pedido que hicieran. Y de tarea, y que lo compararan con la matriz de varianzas y covarianzas de mínimos cuadrados ordinarios. La matriz de varianzas y covarianzas de mínimos cuadrados ordinarios es sigma cuadrado por X transpuesto X a la menos 1. ¿Bien? Entonces, vamos a comparar esta matriz con esta. ¿Bien? Primero, esta matriz de varianzas y covarianzas también se puede escribir así, como la matriz de varianzas y covarianzas de mínimos cuadrados ordinarios. Y le estoy agregando C por C transpuesto. Sigma cuadrado C por C transpuesto. Ese valor siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo. Y esta matriz que está acá es una matriz semidefinida positiva. Positiva. En álgebra lineal, una matriz semidefinida positiva está diciendo a uno que los elementos de la diagonal principal, los elementos de la diagonal principal de C por C transpuesto, son mayores o iguales que 0. Es más,
En los libros dicen que es una matriz semidefinida positiva. Yo diría es una matriz definida positiva. La prueba es un poco más larga, pero no la voy a desarrollar acá. Quiere decir que los elementos de la diagonal principal de esta matriz, todos son mayores que 0. Entonces, los elementos de la diagonal principal, los elementos de la diagonal de C por C transpuesto, todos son mayores que 0. Con este valor también positivo, entonces, ¿eso qué significa? Cuando yo sumo ambas matrices, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los elementos de la diagonal principal de esa matriz de varianzas y covarianzas pues, se inflan o van a aumentar en valor. ¿Por qué? Porque esa matriz es semidefinida positiva, todos los elementos son mayores o iguales que 0, y sigma al cuadrado es un valor positivo. Entonces, todos los elementos de la diagonal principal se van a inflar, es decir, todas las varianzas, porque todos los elementos que están sobre la diagonal principal de esa matriz son las varianzas de los estimadores, van a estar por encima de las varianzas de la matriz de varianzas y covarianzas de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profesor, gracias. Muy bien. Bien, y esa es una prueba sencilla para concluir que la matriz de varianzas y covarianzas tiene de mínimos cuadrados ordinarios con respecto a la de cualquier otro estimador lineal insesgado. Tiene mínima varianza, es el más eficiente de los estimados. Bien. Profesor, qué pena, una pregunta sencilla. Sí. Es que usted dijo que era semidefinida positiva, o bueno, definida positiva porque la diagonal era mayor a 0, pero estaba tratando de construir una matriz que tiene la diagonal mayor estricto a 0 y que nosotros no lo vimos de esa manera cuando vimos álgebra lineal, o bueno, al menos yo lo aprendí con menores dominantes y menores primarios. Entonces, para que sea definida positiva, los menores dominantes tienen que ser mayor a 0. Y tengo una matriz 2 por 2 súper sencilla, que el menor de orden 2 no me da positivo. ¿Sí? Pero le da 0. No, me da menos 2. Pero la diagonal principal es mayor o igual a 0. No, eso sí está raro. Sí, digamos, hay muchas formas de probar si una matriz es semidefinida o positiva. Digamos. Está con los valores propios de la matriz, está con los determinantes de los menores principales, como usted lo está mencionando. Pero, digamos, de manera general, de acá, digamos, para poderlo conectar directamente con nuestro resultado. Sí, si esta es una matriz semidefinida positiva, los elementos de la diagonal principal de esta matriz van a ser mayores o iguales que 0. Y usted lo puede probar y, si quiere, empíricamente, o deme la matriz que usted tiene, la matriz de 2 por 2 que usted tiene, y lo miramos acá rápidamente. 3 menos 1 menos 8, 2. 3 menos 1 Menos 8. menos 8 y 2. Sí. Bien, esa es la matriz. Entonces vamos a multiplicar esa matriz. Bueno, pero digamos que la matriz es C por C traspuesta. O sea, ya con la multiplicación hecha. No, quiero que me dé la matriz C. No, ahí sí ya no. Porque... no. Sí, no, o sea, ahí lo que yo digo, esa matriz que está ahí, la diagonal principal es mayor o igual a 0, y sin embargo, el menor de orden 2 me da menos 2, porque es 3 por 2, 6, menos 8, pues menos 2.
Si esa matriz fuera la construcción de una matriz C por C transpuesta, no sería semidefinida positiva. O bueno, definida positiva. Sí. No. Y la matriz de C por C transpuesto, ¿sí? Que es esta que creo que usted me está dando acá, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Me está dando los valores de la diagonal principal mayores o iguales que 0. Esa es una, digamos, esa es una característica de las matrices. En este caso, una matriz semidefinida positiva. Y pues tendríamos que empezar a hacer el desarrollo de la álgebra lineal. Ese determinante, ¿cuál es la condición para una matriz sea definida positiva? Como yo lo sé, que los menores dominantes, todos los menores dominantes de todo orden sean mayores a 0. La matriz, la condición de una matriz definida positiva. Ajá, sí. Entonces, mayor de orden 1 ahí es la posición 1, 1, 3 es mayor a 0. El primer determinante es 3. Ajá, bien. Es Sí, mayor. ahí. Ajá. ¿Okay? Y entonces el siguiente menor sería el determinante, entonces sería 3 por 2, 6, menos 8. ¿Cuánto es eso? Queda positivo porque es menos 1, entonces queda menos 8 Queda menos 1. mayor que 6 más 8, 14. No, porque esta es el menos 1, queda menos 8 menos 1, queda positivo, queda 6 menos 8 menos 2. ¿Este es negativo? Sí, señor. Ok, pues menos 2. Listo, entonces, esta matriz no sería una matriz definida positiva, es una matriz semidefinida positiva. ¿Sí? ¿Ah? Matriz semidefinida positiva. Entonces, dejemos esa condición. Bueno, usted me trae un ejemplo de que esta matriz no sería definida positiva. Ajá. Entonces, dejémoslo como que esta matriz de acá es semidefinida positiva. Y pues cumple con la condición, porque si no fuera semidefinida positiva, este determinante tendría que ser menor que 0. Arrancar con este determinante menor que 0. Listo. ¿Sí? Sí. Ok. Bien, entonces, dado que C por C transpuesto es una matriz semidefinida positiva, entonces, ¿eso qué implica? La matriz de varianzas y covarianzas de tamaño, todos los elementos de la diagonal principal de esta matriz de varianzas y covarianzas es mayor y es más, puede ser mayor o igual que la matriz de varianzas y covarianzas. El mismo cuadrado. Porque si estamos considerando matrices semidefinidas positivas, pueden haber elementos de la diagonal principal que no son estrictamente mayores que 0. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, profe. Profe, una pregunta relacionada con la varianza. Sí. La última clase yo le había propuesto que también para analizar que efectivamente el estimador era blue, uno lo podía hacer geométricamente. Entonces usted mencionaba que con la ortogonalidad usted garantizaba que pues, el error iba a ser totalmente perpendicular, entonces que por eso iba a ser el mismo error. Pregunta, ¿esa característica de ortogonalidad también se puede ver relacionada con esa mínima varianza? No. Digamos, usted no podría trabajar, tratar de encontrar la prueba geométricamente y esa podría ser un camino. Pero esa no es, digamos, el hecho de que está el vector de mínimos cuadrados ordinarios ortogonal
dimensión X, ¿sí? Que sea ortogonal a esa matriz de proyección X, no significa que sea digamos, el camino para probar. Digamos, no significa que esa sería la prueba para que estar seguros de que ese estimador tenga mínima varianza, pero se puede eventualmente desarrollar una prueba geométrica por ese lado. Yo traté de interpretarlo a ver si me acuerdo, la posibilidad que usted estaba mencionando, pero acá, hagámoslo más sencillo, solamente con este vector X. Este es Y gorro, esto es su gorro. Pero este vector, siendo perpendicular a este vector X, esa es la digamos, eso ocurre por simple construcción de los mínimos cuadrados ordinarios cuando usted encuentra las condiciones de primer orden, cuando minimiza los mínimos, el mínimo, cuando encuentra el mínimo de estos residuos. ¿Sí? Entonces usted deriva esta función con respecto a los betas y automáticamente ocurre la ortogonalidad cuando usted iguala estas derivadas a cero. Pero por ahí no se puede llegar a una prueba concluyente. Digamos, yo lo mencionaba, digamos, a usted o al grupo, digamos, que acá estaría un moño. Y eventualmente uno podría argumentar y decir, un gorro transpuesto por un gorro. Este es sigma cuadrado, si todo esto sobre n menos k. Y este de acá, entonces sería sigma cuadrado moño, ¿sí? De u transpuesto sobre n menos k. ¿Sí? Digamos, dado que la norma de este vector es mayor que la norma de este por la ortogonalidad, digamos, la longitud de este vector es mayor que este, estaremos, digamos, probando, por lo menos, que esta varianza es menor que esta. Pero no se constituye eso en una prueba directa. Porque ¿por qué? Porque acá simplemente estamos trabajando sobre sigma cuadrado gorro, ¿sí? Es un estimador, sigma cuadrado gorro. Y acá estamos hablando de otro estimador, sigma cuadrado moño. ¿Sí? Estamos comparando estos dos estimadores. Pero no estamos encontrando el estimador de la varianza de los betas, moños, ¿sí? Que está en función de sigma cuadrado, que es el parámetro poblacional. ¿Sí? Acá estoy comparando el estimador de la varianza. ¿Sí? Pero no estoy llegando a la conclusión de todas las varianzas en términos del parámetro poblacional. Es decir, yo no sé si el estimador, dicho en otras palabras, yo no sé si este estimador sea insesgado. Porque puede que no sea insesgado, digamos, puede que, acuérdense que gorro era igual a n por u para probar la insesgadez de ese estimador. Puede que u moño no sea igual a m por u. Entonces puede que este estimador no sea insesgado de la varianza. Entonces no lo veo como una prueba contundente del teorema de Gauss-Markov, esta parte, digamos, geométrica, este análisis geométrico. Que está en términos de los estimadores, sino está en términos de sigma cuadrado, que es el parámetro poblacional, que es la prueba que acabamos de hacer algebraica.
¿Sí le quedó claro? Sí, sí, señor, gracias. Profe, una duda. Entonces, el teorema de Gauss-Markov lo que recoge es la prueba de que, o sea, lo de la insesgadez, de que asumiendo otro otro estimador lineal, que ese insesgado va a variar más que el beta gorro, ¿sí? Esa es toda la prueba del teorema. Las varianzas de los estimadores van a ser más superiores, mayores o iguales, correcto. Esa es una interpretación correcta. Profe, disculpe, qué pena, otra duda. O sea, ¿y si la varianza de los estimadores, digamos, con los otros usos, cómo va a ser mayor? Entonces podemos decir que por eso OLS es blue. Por esa razón es blue, exactamente. Por esa razón estamos diciendo que beta de mínimos cuadrados ordinarios es blue. ¿Sí? Es mejor, ¿ves? Linear Unbiased Estimate. Sí. Entonces, esta parte es importante. Entonces, es el mejor en el universo de estimadores lineales e insesgados. Es el mejor. Porque cuando uno dice que es el mejor, se está refiriendo a que tiene mínima varianza. Mínima varianza en los estimadores. Entonces, si tiene la mínima varianza, quiere decir que esos intervalos confidenciales que yo calcule que lo vamos a aprender a hacer en esta clase y la próxima, de todos estos betas, van a ser los intervalos más cortos que podamos construir. Más eficientes. ¿Sí? Sí, profe, muchísimas gracias. Bien. Entonces, hay que tener claro en el teorema de Gauss-Markov cuáles son los supuestos con los que trabajamos. Básicamente, se llega al mismo resultado siempre que los errores sean homoscedásticos, es decir, la varianza sea constante. Es decir, la matriz de varianzas y covarianzas. Acá están los supuestos claros. La diagonal principal de esta matriz es constante. ¿Sí? Homoscedasticidad, es decir, homoscedasticidad. Los términos por fuera de la diagonal principal son las covarianzas, es decir, las covarianzas entre U sub I y U sub J, todas son iguales a 0 para todo I distinto de J. No hay autocorrelación del error. Y, digamos, un paso atrás, antes de llegar a esto, acuérdense que llegamos a U. Esto es igual a U por U transpuesto es igual a sigma cuadrado por I. Un paso atrás, si nos devolvemos, entonces tenemos U menos el valor esperado de U por U menos el valor esperado de U transpuesto. Esta es la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, para llegar a este supuesto, un paso antes estábamos haciendo el supuesto de que esto es igual a ¿qué? A 0. A 0. Eso es igual a 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay total exogeneidad en el modelo. Y en el modelo de mínimos, el modelo poblacional, el vector U, ese vector aleatorio, ese vector U, es completamente independiente de X. ¿Sí? Es completamente independiente de X. Entonces hay total exogeneidad en el modelo. Porque ustedes revisan en sus apuntes para llegar a que al valor esperado de U, que sea 0,
que esto es equivalente a escribir el valor esperado de U sub I es igual a 0 para todo I. Estas dos notaciones son equivalentes. Para llegar a esto, tuvo que haber ocurrido que el valor esperado de U sub I dado X sub I es igual a 0 para todo I. Ese es el supuesto de total exogeneidad. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Bien. Ok, yo creo que ya es hora de hablar de, porque ya lo empecé a avisar, empecé a hablar de intervalos confidenciales, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a ese tema en la clase del día de hoy. Vamos a hablar de inferencia estadística, vamos a aprender a construir intervalos confidenciales de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, vamos a aprender a hacer pruebas de hipótesis, pruebas simples, pruebas compuestas, pruebas de una sola cola, pruebas de 2 colas, vamos a aprender a hacer eso. Voy a hablar de eso en lo que me queda de la clase del día de hoy y probablemente la próxima clase. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, profe. Listo, profe. Sí, profe. Disculpa una duda Una rápida. pregunta. Entonces llegaríamos hasta aquí para el examen, ¿verdad? El examen incluye hasta inferencia estadística, es decir, hasta lo que veamos esta clase. Si ustedes quisieran, podríamos hacer el examen el próximo martes en hora de clase, si lo quisieran. Si quisieran tener más tiempo este fin de semana, por ejemplo, para revisar temas en la clase con el profesor asistente, con los monitores, no sé, estoy abierto, digamos, no quiero ser muy duro, quiero ser un poco más flexible, dada esta situación que estamos viviendo así, estas clases virtuales. Bueno, nadie me ha dado una respuesta, pues... Sí, Un profe. poquito más de tiempo. Por el chat todo el mundo estaba colocando, creo que sí. O sea, Bien, entonces... sería una buena medida. Pues podríamos pasar el parcial para el martes, si quieren, en hora de clase. Hacemos el parcial y... Listo, profe. Y bueno, digamos, la plataforma de Moodle en la universidad creo que ha tenido unos problemas y hoy nos mandaron un correo de que ya se estaban solucionando. Entonces lo que voy a hacer es enviarles a ustedes, voy a hacer un parcial, yo tengo un banco de preguntas, cojo rápidamente unas preguntas ahí, hago un PDF en la clase, arranco la clase, les envío el parcial y me lo entregan al final de la clase, me lo envían a mi correo. Listo, profe. Yo voy a estar conectado a las 2 horas para si tienen preguntas o algo. Listo, profe. Gracias, profesor. Creo que alguien acá está diciendo. Dice, soy el único que no tengo el curso de econometría en el Moodle. ¿A qué se refiere Marcos con eso? Profe, hasta pues he visto que tengo otros cursos y otras materias que estoy cursando en donde pues se deja material y algunas cosas, entonces revisé y me parece que no está el curso de econometría. Sí, me parece que no lo están en Moodle, es que tenía algunos problemas la plataforma. Ok, listo, perfecto. Bien. Pero bueno, afortunadamente tenemos este mecanismo de Google Meet que nos ha servido bastante. Por lo menos yo estoy sorprendido de digamos, la capacidad que tiene Google Meet, porque pues mi internet es un internet casero, no es un internet como en una universidad, no tiene la velocidad de una universidad o en una empresa o lo que sea. Es un internet casero y pues creo que ha funcionado las mil maravillas hasta el momento esta plataforma de Google Meet. Bueno, entonces sigamos lo que queda en la clase, vamos a hablar de inferencia estadística.
En el modelo de regresión lineal clásico. Clásico. Modelo de regresión lineal clásico. Y cuando hablamos de, quiero hacer primero una pequeña intro para entender por qué vamos a hacer inferencia estadística. Vamos a hacer inferencia estadística básicamente porque beta gorro, ¿sí? Beta gorro es un vector aleatorio. Esto es un vector aleatorio. Y la aleatoriedad llega en el sentido de múltiples muestras. En una sola muestra podemos ver que los coeficientes beta no son aleatorios, son fijos. En una sola muestra sí son fijos. Pero en un contexto de múltiples muestras, de muestreo repetido, este vector se vuelve aleatorio. Entonces, si se vuelve aleatorio, debe tener asociado alguna banda, podríamos llamarlo así, alguna banda dentro de ciertos límites inferiores, superiores, suponiendo que beta gorro se distribuye normalmente. Entonces, dentro de esa banda, vamos a encontrar que su valor más probable, es decir, el valor esperado de beta gorro, debe ser igual a ¿qué? Al parámetro poblacional, porque ese estimador es un estimador insesgado, si se cumplen los supuestos, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Okay. Entonces, cuando estamos trabajando en estos intervalos, estos se llaman intervalos de confianza, intervalos confidenciales, pues también surge la posibilidad de hacer inferencia sobre el vector de parámetros beta, es decir, hacer pruebas de hipótesis sobre beta, por ejemplo, ¿será que beta en la población es un vector nulo? O comparar esa hipótesis con la alternativa de que ese beta entonces sea distinto de cero. Entonces voy a empezar a hacer pruebas de hipótesis. Por eso llamo esta parte inferencia estadística, es decir, vamos a tratar de con estas hipótesis vamos a inferir algo que con lo cual podamos tener evidencia, vamos a inferir sobre este vector de parámetros poblacional, el cual nunca observamos, porque está en la población y nunca se observa. Profe, y eso de que beta gorro se distribuye normal, ¿es por qué? ¿O cómo sabemos eso? Bueno, eso pues lo vamos a ver acá, a continuación. Profe, una pregunta. Ok. Probando ahí es lo mismo que hacemos con una ANOVA. En una ANOVA estamos haciendo un análisis de varianzas, pero acá vamos a hacer inferencia estadística sobre los betas, básicamente, no sobre la variabilidad. No vamos a tratar de entender la variabilidad de Y, ni cómo se explica esa variabilidad de Y. Si no vamos a entender es simplemente si yo puedo hacer inferencias puntuales sobre algún parámetro, por ejemplo, de la población beta 1, ¿es igual a 5 o no es igual a 5? ¿Es distinto de 5? ¿Sí? Por ejemplo, hacer este tipo de hipótesis, por ejemplo, una Cobb-Douglas, por ejemplo, beta 2 más beta 1 es igual a 1. Si beta 2 más beta 2 es igual a 1, entonces estamos en el caso donde hay rendimientos constantes a escala en una función de producción, por ejemplo. Ese tipo de hipótesis es la que vamos a resolver. Listo. Gracias. Bien. Entonces, bueno, alguien está preguntando de por qué ese vector es normal. Entonces,
yo creo que entonces vale la pena revisar algunos resultados de la estadística matemática. No voy a entrarlos a probar, eso está... Y eso lo pueden ustedes encontrar en libros especializados de estadística matemática. Pero hablemos de algunos teoremas, algunos resultados claves de la estadística matemática en cuanto a distribuciones se refiere, a las distribuciones estándar que conocemos. ¿Cuáles son las distribuciones estándar que conocemos? La distribución normal, T-student, chico cuadrado, Fisher, binomial. cuadrado, el Fisher, bien. Todas esas distribuciones, hay unos teoremas que demuestran a uno que todas provienen de una distribución básica, que es la distribución normal estándar. La distribución normal estándar, Z, es una distribución normal estándar, lo escribimos así, Z tiene una distribución normal estándar con media 0 y varianza 1. Es decir, esa distribución va a ser raíz de 2pi por e a la menos 1 medio de z menos, de z al cuadrado, perdón, z al cuadrado. ¿Ven? Entonces esta es la distribución normal estándar que usted ya conoce. En el taller ustedes aprendieron a conocer un poquito más esta distribución estándar. Si esto es z y esto es f de z, más o menos entre los valores de 1.96 y menos 1.96, entre esos dos valores se encuentra aproximadamente el 95% de probabilidad, ¿sí? De ocurrencia de z, es decir, z con el 95% ocurre entre 1.96 y menos 1.96, es decir, la masa de probabilidad o la densidad, todo el área sobre bajo esta curva, perdón, entre esos dos puntos es aproximadamente el 95%. Creo que ustedes me van a corregir, no sé, revísenlo, entre menos 1.64 y 1.64. ¿Sí? Está, creo que aproximadamente el 90%. ¿Sí? Y por acá, entre 2.3, no me acuerdo ahorita de las tablas, menos 2.3, estaría aproximadamente el 99%. Entonces acá está el 90%, entre estos dos está el 95%, y entre estos está el 99%. Entonces, una distribución bastante fácil de, digamos, utilizar en la práctica, y es muy útil, y para hacer muchísimos experimentos. Muchos de los fenómenos de la naturaleza tienden a distribuirse normalmente. Incluso, alguna vez leía incluso el coeficiente, el IQ, el coeficiente el IQ, ¿cómo es que le llaman? El coeficiente cognitivo, no sé. Incluso también tiende a tener una distribución normal. Si usted toma una muestra de las personas, mide la estatura de las personas, la estatura tiende a tener una distribución normal. Muchos fenómenos de la naturaleza se pueden describir muy bien con ese modelo, con esa función de distribución normal estándar. Vamos a enumerar algunos teoremas, los resultados. Teorema 1, solamente los resultados. No voy a entrarlos a probar. Pero si usted toma y una variable que se distribuye normal estándar,
la multiplica por un valor sigma. Y a eso le agrega mu. Usted va a encontrar entonces una variable que se distribuye normalmente. Digamos, z se distribuye normalmente. Entonces x también se va a distribuir normalmente, pero con media mu y varianza sigma cuadrado. ¿Sí? Es decir, yo puedo construir una variable normal con media distinta de 0 y varianza distinta de 0, simplemente haciendo esta ecuación. Simplemente tomo esa variable normal estándar, la multiplico por una constante, esa constante resulta ser la desviación estándar de la nueva variable que voy a construir. Y le agrego otro parámetro, que ese parámetro va a terminar siendo la media de esa variable aleatoria x. Creo que ustedes están familiarizados con el término de estandarización. Si usted diferencia no, sino despeja acá para z entonces va a ser x de resto mu dividido sobre sigma, entonces encuentro la distribución normal estándar z, ¿cierto? La que ya sabemos que se distribuye con media 0 y varianza 1. Bien. Ahora hablemos de otro teorema. Teorema 2. Si usted tuviera, supongamos, un conjunto de variables aleatorias, todas que se distribuyen normalmente, con media sub i y varianza sigma cuadrado sub i, si yo sumo, perdón, no se vaya a confundir eso, si yo sumo esas variables aleatorias, las multiplico por una constante, k sub i, el resultado de esto, llamémoslo x mayúscula, también va a ser una variable normal, ¿Con qué media? La media va a ser igual a los k sub i por mu sub i. Y la varianza depende si estas variables son estadísticamente independientes o si son estadísticamente dependientes. Si son estadísticamente independientes, entonces la varianza será igual a k sub i al cuadrado por sigma cuadrado sub i. Es un resultado muy útil cuando usted tenga muchas variables aleatorias que tienen distribución normal con estos parámetros, y si usted las agrega o las suma, el resultado de esa nueva variable también va a tener distribución normal con esta media y esta variable. Ejemplo. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Esa varianza es cuando los eventos son independientes? Es que no sé. Sí, cuando x sub i se distribuye. Cuando x sub i es independiente de cualquier otro x sub i, es decir, la función de probabilidad conjunta, esta es x sub i, se describe como la productoria de las marginales. Gracias, profe. Si esta es la marginal y esta es la conjunta. Gracias, profe. Entonces escribámoslo mejor así. fx1, x2, así hasta xn. La distribución conjunta será igual al producto de las marginales. Esta es una condición de independencia estadística. Entonces, si son independientes, el resultado de la suma de esas variables multiplicados por cualquier constante k también va a generar una variable que se distribuye normalmente, pero ahora con estos parámetros, con esta media y con esta varianza. Bien, entonces hagamos un ejemplo. Y sencillo, supongamos que usted tiene x1
que se distribuye con media 2 y varianza 4. ¿Sí? Y tiene x2, también se distribuye con, normalmente con media 3 y varianza 6. Entonces, si usted quisiera sumar estas dos variables aleatorias y la suma, digamos, por cualquier constante a, x1 más b por x2, entonces esta variable x también se va a distribuir normalmente. ¿Con qué parámetros? Entonces veamos cuál va a ser la media. La media de x, entonces irá igual al valor esperado de a por x1 más b por x2. Opero este valor esperado en esta suma, entonces me queda a, porque hace una constante, por el valor esperado de x1 más b por el valor esperado de x2. El valor esperado de x1 es igual a 2 más b por el valor esperado de x2, que sería 3. ¿Sí? Entonces ya usted le da algún valor para a y para b. Ponga que a es 1 y b es 1. ¿Sí? Entonces la media de x será igual a 5. Será igual a 5. Ahora, la varianza. La varianza. Y coloquemos acá x. Coloquemos acá. Bueno, dejemos ver un ver. Entonces la varianza de x, esta suma, entonces será igual a la varianza de a por x1 más la varianza de b por x2 más dos veces a por b, la covarianza entre x1 y x2. Pero como dijimos que x1 y x2 son estadísticamente independientes, eso implica que esta covarianza es igual a ¿qué? A 0. Entonces, que a al cuadrado por la varianza de x1 más b al cuadrado por la varianza de x2. Reemplazo. La varianza de x1 es igual a 4, más la varianza de x2 que es igual a 6. Si a y es igual, a y b son iguales a 1, entonces la varianza de esto va a ser 10. ¿Listo? ¿Algún complique ahí? ¿Es la covarianza de x1 y x2, profesor? La covarianza entre x1 y x2 es 0 porque x1 y x2 son estadísticamente independientes. Gracias. En las variables que son normales, que tienen distribución normal, si la covarianza x1 y x2 es 0, eso implica que sean estadísticamente independientes. Solamente en distribuciones normales. Y lo mismo, si son independientes, si x1 y x2 son independientes, eso implica que la covarianza de x1 y x2 es 0. ¿Sí? Pero esta implicancia es en doble vía si x1 y x2 se distribuyen normalmente. Bueno. Ahora, si no son estadísticamente independientes, entonces si yo estoy sumando los x sub i por x sub i, digamos, esa nueva variable aleatoria x se va a distribuir normalmente también con
esta suma ponderada de las medias, ese parámetro va a ser la media de X, ¿sí? Pero las varianzas, digamos, las covarianzas, perdón, ya van a ser distintas de cero. Entonces eso va a ser algo así como la sumatoria de los X sub I al cuadrado, sigma cuadrado sub I, más 2 veces la sumatoria para todo I menor que J, de K sub I por K sub J por la covarianza entre X sub I y X sub J. Eso es cuando las variables no son estadísticamente independientes. Ejemplo. Si usted tiene X1 que se distribuye normalmente con varianza 1, con media 1 y varianza 2, y X2 se distribuye normalmente con varianza 2 y varianza 2, vamos, 3, no sé. Y X1 y X2 ya no se distribuyen independientemente, es decir, este vector X1 y X2 es un vector, lo voy a llamar así, también se va a distribuir pues, normalmente. ¿Con qué medias? Con una media 1 y 2. ¿Sí? Esta sería la media y matriz de varianzas y covarianzas X. Entonces esta matriz de varianzas y covarianzas X pues será sigma cuadrado 1, sigma cuadrado de la variable 2, y acá sigma 1, sigma 2, sigma 2, 1. Entonces están las covarianzas, que estos elementos son los mismos, porque es una matriz simétrica, en cualquier matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, para hacer esto, ¿puedo borrar acá? No, profe. Un segundito, perdón. Profe, qué pena. ¿Será que podría copiar la desviación que está arriba? La sumatoria arriba. Es que no se ve claramente. Esa. Entonces, sí se ve raro confuso. Bueno, voy a volverlo a escribir acá, a ver. Un poquito más grande. Les pido excusas por el tablero tan pequeño. La sumatoria de los K sub I por mu sub I es el parámetro de la media de X. Y acá de la varianza, entonces vamos a tener que sumar los K sub I al cuadrado por sigma cuadrado sub I, es decir, las varianzas individuales de cada una de las X, más 2 veces la suma para todo I menor que J de los K sub I por K sub J por la covarianza X y XJ. Cierra paréntesis. ¿Sí se ve mejor? No sé si mejoró. ¿Mejoró para la persona que preguntó? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Ya puedo continuar con el ejemplo, chicos? Sí, señor. Entonces, si usted hace A por X1 más B por X2, eso va a ser X, el valor esperado de X es el mismo, es A por mu 1 más B por mu 2, hemos visto hace un momento, es esta suma, está acá. Solamente que acá en los K sub I estoy colocando A y B, puede ser K1 o K2, no sé, no se equivoquen. Entonces, reemplazo, si A es igual a 1 y B es igual a 1,
Entonces, esto será igual a 3, la media de esa variable x. Y la varianza de x, entonces será igual a al cuadrado por la varianza de x1 más b al cuadrado por la varianza de x2 más 2 veces a por b por la covarianza entre x1 y x2. Reemplazo. Si a es igual a 1 y b es igual a 1, entonces me queda la varianza de x1 que sería 2 más la varianza de x2 que sería 3 más 2 veces la covarianza de x1 y x2. Supongamos que la covarianza entre x1 y x2 es igual a 2. Entonces la varianza de esa nueva variable x será 9. ¿Listo? Es decir, x se distribuye normalmente con media, la borré, 3 y varianza 9. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí, bro. Listo. Hablemos de otro teorema clave. No los voy a mencionar todos y no los voy a probar todos. Tampoco voy a hacer muchos ejemplos porque si no nos va a alcanzar la clase. Déjenme un segundito, un momento. Tenía que hacer una cosita acá. ¿Listo? Entonces, ¿en qué teorema vamos? Ya hablamos En el tercero. Empezamos. No sé, pongamos cualquier número porque ahorita no me acuerdo. M 3, por ejemplo. Entonces, si usted tiene variables z sub i que se distribuyen todas estas variables z sub i, digamos, para i igual a 1 hasta n, tiene z variables normales estándar. Si usted sumara estas variables normal estándar elevadas al cuadrado, esa suma va desde igual a 1 hasta n, este resultado, esta nueva variable aleatoria, va a tener una distribución chi cuadrado con grados de libertad igual a los términos de la suma. Eso es un resultado importante. Y las pruebas de estos teoremas son realmente pruebas largas y hay muchos mecanismos para hacer las pruebas, pero ese no es el objetivo en este momento de la clase, pero este resultado es clave tenerlo en cuenta. Teorema 4. Profesor, ¿podría explicar el anterior teorema de nuevo? ¿Este? Sí, por favor. Sí, si usted tiene dos variables aleatorias, cada una de ellas se distribuye normal, estándar y además son estadísticamente independientes. Creo que me faltó mencionar eso. Las z sub i se distribuyen independientemente. ¿Eh? Si usted tiene Z1 y Z2 que son normal estándar y ambas tienen distribución independiente, si usted toma la primera Z, la eleva al cuadrado y la suma al cuadrado de la segunda Z, de Z1 al cuadrado más Z2 al cuadrado, el resultado va a tener una distribución chi cuadrado que es más o menos así, como chi cuadrado de f chi cuadrado.
Más o menos así, dependiendo de los grados de libertad. ¿Con cuántos grados de libertad? Estoy diciendo en este caso, si son nada más 2, estoy sumando 2 nomás, entonces va a tener nomás 2 grados de libertad. Entonces usted va, si usted quiere hacer pruebas de hipótesis sobre esa nueva variable que está sumando, entonces va y para 2 grados de libertad encuentra los intervalos de confianza, hace las pruebas de hipótesis. Lo que usted necesita hacer. Ok, gracias. Bien. Y otro teorema que puede ser útil, a ver, si usted tiene una variable Z1 que se distribuye normal estándar, Z1 que se distribuye normal estándar y tiene otra variable y llamémosla X, otra variable X que se distribuye chi cuadrado con cada grado de libertad. Entonces, usted puede construir una nueva variable, la voy a llamar T. Voy a construir acá, voy a colocar Z1 como el cociente Z1 sobre la raíz de X sobre K. ¿Sí? Que esto es Z1 por la raíz de K sobre la raíz de X. Esta nueva variable T, que construye así el cociente, una normal estándar sobre la raíz de una chi cuadrado. Esa variable T se va a distribuir como una T de student con K grados de libertad. Con K grados de libertad. Ese es un resultado interesante, pero también va a ser útil. Profe, este último no me quedó claro. ¿Lo podría repetir, por favor? ¿Qué parte? Cuando igualo la T al cociente entre la normal y la chi cuadrada. Sí, pero ¿qué parte ahí no es? No, o sea, no entendí el teorema, sí. ¿Qué es lo que...? Si yo tomo una variable normal estándar y la divido por la raíz de una variable que tiene distribución chi cuadrada. ¿Sí? Ese resultado, esa nueva variable aleatoria que resulta de esa división, ahora se va a comportar con una variable aleatoria que tiene una distribución T de student con K grados de libertad. Ah, ok. Gracias. Bien. Veamos otro. Si usted ahora tiene una variable, digamos que usted tiene X1 que se distribuye chi cuadrado con K1 grado de libertad, y tiene otra X2, también se distribuye chi cuadrado con K grado de libertad. Si construye una nueva variable F, donde X1 lo divido por sus grados de libertad y X2 lo divido por sus grados de libertad. Es decir, esto es X1 por K2, X2 por K1. Esa nueva variable aleatoria que resulta del cociente, estos dos chi cuadrados, va a tener distribución en Fisher o una distribución F con K1 grado de libertad en el numerador y K2 grados de libertad en el denominador. Profe, qué pena, es que estaba copiando lo de abajo y no comprendí bien el teorema 5. ¿Qué era lo que se veía sobre qué? ¿Qué variables son esas? El cociente de dos variables que tienen distribución chi cuadrado. Si usted tiene dos variables que tienen distribución chi cuadrado, okay. ¿Sí? Y hace el cociente de esas dos variables, el resultado va a ser una nueva variable aleatoria, pero ahora tiene distribución F con K1 grados de libertad, con K1 grados de libertad en el numerador y K2 grados de libertad en el denominador. Recuerde que si X1
Si x1 es chi cuadrado, entonces la chi cuadrado proviene de que es una normal estándar. De la suma de unas variables que son normal estándar al cuadrado. Entonces, fíjense que por eso las llamamos todas estas variables, todas estas distribuciones estándar, porque todas provienen de ¿cuál? De la variable normal estándar. Problema 6. Si usted tiene una variable tStudent, y la eleva al cuadrado, con k grados de libertad, digamos, tiene una variable aleatoria tStudent con k grados de libertad, la eleva al cuadrado, ese resultado va a ser una variable aleatoria con distribución f, con un grado de libertad en el numerador y k grados de libertad en el denominador. Entonces, toda esa familia, por eso hablamos de esa familia de distribuciones, todas dependen de ¿qué? De la normal, estándar. Entonces, de acá se deriva la chi cuadrado, de acá se deriva la tStudent, de acá se deriva la f, que todas provienen de la normal estándar. Seguramente esos resultados ustedes ya los habían visto en cursos de estadística matemática. ¿Sí o no, chicos? No. Profe, una pregunta. O sea, que la construcción de esas distribuciones viene directamente de estos teoremas, ¿o Sí. tiene una construcción independiente y cumplen los teoremas? No, viene de esos teoremas. Ah, ok, vale, gracias. Viene todos de y las pruebas son realmente largas, son pruebas por convolución, utilizando unas técnicas estadísticas bien avanzadas. Pero se pueden probar. Entonces, esos resultados son muy importantes, los vamos a utilizar acá, en la parte de inferencia estadística. Veamos cómo. Primero, recordemos cómo nuestro vector de mínimos cuadrados ordinarios. Nuestro vector de mínimos cuadrados ordinarios, ya sabemos que es x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto y. ¿Ven? Pero también podemos escribir beta gorro en términos del vector de parámetros poblacional. Y esto ya lo he hecho varias veces en clase, entonces usted lo puede revisar en sus apuntes. Entonces beta gorro es igual a beta más x transpuesto x a la menos 1, x transpuesto 1. ¿Bien? Entonces, si el vector de mínimos cuadrados ordinarios es un vector aleatorio, ¿por qué es aleatorio? ¿Por qué es aleatorio? Porque es una función de u, es una función de u y nosotros estamos diciendo que u es un vector aleatorio. Entonces, por lo tanto, beta gorro también es aleatorio. ¿Qué distribución va a tener? Si suponemos que u, ahora, suponemos alguna distribución para u, digamos que u se distribuye normalmente con media cero y varianza sigma cuadrado de u. Entonces, la notación que hemos utilizado. El vector u se distribuye normalmente con un vector de media cero y varianzas y covarianzas sigma cuadrado u. Entonces, si yo estoy sumando, digamos, este es mi vector aleatorio que tiene distribución normal y esta es como fíjense que son unas constantes. Y acá beta sería la media. Entonces, ¿eso qué implicancia tiene? Que beta gorro se va a distribuir, ¿qué? Utilizando los teoremas 1 y 2 que revisamos por allá arriba. Normalmente. También se va a distribuir normalmente. ¿Con qué media? Beta. Con la media. Gorro.
No, beta. Sí. Beta poblacional y matriz de varianzas y covarianzas. Sigma. Beta gorro, que ya sabemos que depende, digamos, tiene una parte esta matriz. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La matriz de varianzas y covarianzas de beta gorro es sigma cuadrado x traspuesto por x a la menos 1. Entonces, esto es una conclusión pues, muy poderosa. Si suponemos que U se distribuye normalmente, la consecuencia directa, por esos teoremas de la estadística matemática, es que beta gorro también se va a distribuir normalmente con estos parámetros. Esto, digamos, así está escrito vectorialmente, pero hagámoslo para un beta sencillo, para un beta en una regresión simple. Pensemos, y sub i es igual a beta 1 más beta 2, x sub i más u sub i. Modelo poblacional sencillo de dos parámetros beta. ¿Sí? Si utilizamos mínimos cuadrados ordinarios para estimar el modelo de regresión muestral. Entonces beta 2 gorro va a ser igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? La sumatoria de los y sub i menos y barra por x sub i menos x barra sobre la sumatoria de los x sub i menos x barra al cuadrado. ¿Qué? Y ahora por solamente notación, para facilitar la notación, voy a llamar x sub i, un x, voy a diferenciar el x sub i, lo voy a hacer así, x sub i es igual a x sub i menos x barra. X sub i menos x barra. Es este x sub i. Está escrito de una forma distinta a este. Y voy a hacer algunas operaciones que ustedes ya hicieron en el taller, pero me las voy a saltar. Entonces esto se puede escribir también como la sumatoria de los k sub i por x sub i. Porque ustedes ya lo hicieron en el taller, no lo voy a volver a hacer yo. Es de ahí, ¿no? ¿Dónde los k sub i son qué? ¿Son las operaciones de mínimos cuadrados? Sí. Ordinarios. Profesor. Operaciones. Que es básicamente tomar los x sub i y dividirlo por los x sub i. Perdón. Ahí es D, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Perdón? Profe, que es sumatoria de K por Y. Por Y. Sí, sumatoria de KI por Y. Sí, perdón. Eso me pasa por no desarrollarlo. Vamos a hacerlo para que no haya nada. Vamos a hacerlo para que no haya nada dudas. El numerador, entonces, voy a concentrar solamente ahorita en el numerador. La sumatoria de sub i menos y barra x sub i menos x barra. Entonces voy a hacer esto, voy a multiplicar la sumatoria de los y sub i por x sub i menos la sumatoria de los y barra por la sumatoria de los x sub i. Perdón, me estoy acá enredando. Voy a hacer primero y sub i por x sub i menos y sub i por x barra menos y barra por x sub i más x barra por y barra. ¿Sí?
Entonces, si yo escribo esto así, le expando la suma, y sub i por x sub i menos y sub i por 1 sobre n la sumatoria de los x sub i menos 1 sobre n la sumatoria de los y sub i, todo esto por x sub i, y esto acá, menos x barra y barra, ¿sí? A ver qué tenemos acá. No, creo que por acá está muy largo y lo voy a hacer por otro lado. Escribámoslo más bien así. Y sub i menos y barra por x sub i. Voy a hacerlo así, mejor, para no complicarlo. Entonces esta es la sumatoria de los y sub i por x sub i menos y barra la sumatoria de los x sub i. Pero sí, por ahí sale más rápido. Entonces esta sumatoria es igual a ¿qué? A 0. Ese es igual a 0, exactamente. Entonces, esto que está arriba se puede escribir también como una sumatoria de los y sub i por x sub i. ¿No? Ya. Porque ahí estaba patinando porque lo estaba tratando de hacer por otro lado, no se hacía. Pero ya, esto es y sub i mayúscula, digamos y sub i por x sub i, este x sub i que es así. Y sub i menos x barra. Y lo que está acá abajo es la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Es lo mismo, escrito de otra forma. Entonces, esto que está acá es lo que se conoce como las ponderaciones de mínimos cuadrados ordinarios, que es x sub i sobre la suma de los x sub i al cuadrado. Pues voy a escribir beta 2 borro de esa forma. La sumatoria de los k sub i, que sería esto, por y sub i. Y esta es otra forma de calcular beta 2 borro. Esta forma. Simplemente pues es lo mismo, simplemente que estoy construyendo ahora las ponderaciones de mínimos cuadrados ordinarios y ya multiplico esas ponderaciones por y sub i. Bien, nos estábamos demorando ahí un poco, pero ya quedó resuelto eso. Entonces, si beta 2 borro se escribe como la sumatoria de los k sub i por y sub i, eso se puede escribir también así, la sumatoria de los k sub i por y sub i, que sería beta 1 más beta 2, x sub i más u sub i. Y aplico supuestos. Perdón, no supuestos, sino aplico resultados. Ya vamos a aplicarlos. Beta 2, la sumatoria de los k sub i y x sub i, más la sumatoria de los k sub i por u sub i. Entonces, ¿qué resultados se aplican? La sumatoria de esas ponderaciones de mínimos cuadrados ordinarios siempre va a ser 0. La prueba es súper sencilla de hacer. Básicamente porque estoy sumando en el numerador, que son las desviaciones respecto a la media. Entonces esa suma siempre va a ser 0. Esto es 0. Esto que está acá siempre va a ser 1. Exacto. Más la sumatoria de los k sub i por u sub i. Bien. Entonces, al igual que como lo está mostrando en el vector de mínimos cuadrados ordinarios, si u sub i tiene distribución normal, ¿sí?, con media 0 y varianza sigma al cuadrado, entonces beta 2 borro, utilizando uno de esos teoremas, se va a distribuir también normalmente. Beta 2 borro también se va a distribuir normalmente. ¿Con media qué? Beta 2. Y la varianza va a ser la sumatoria de los k sub i al cuadrado por sigma al cuadrado. ¿Sí o no? Revisen.
por favor. Sí. Sí. Bien. Ok. Bueno, la prueba de pronto, no sé, ustedes creo que ese punto yo creo que lo dejé en el taller, probar que la varianza beta 2 gorro es igual a sigma cuadrado sobre la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Esta es básicamente la prueba, es porque la sumatoria de los x sub i al cuadrado es igual a ¿qué? A 1 sobre N por la desviación. así, perfecto. Listo, eso es lo bueno de que ustedes hagan las tareas, porque facilitan bastantes pruebas para que uno no las tenga que hacer. Muy bien. Ahora, vamos a hablar, a ver, nos quedan 5 minutos. Bueno, voy a dejar ahí para que ustedes lean para la próxima clase intervalos de confianza, cómo se construye un intervalo de confianza y pruebas de hipótesis. Entonces voy a dejar esa parte para la próxima clase. Revisar entonces intervalos de confianza. Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Bueno, quiero que revisen dos. Pruebas de hipótesis bilaterales o a dos colas. Pruebas de hipótesis unilaterales o a una sola cola. Entonces revisan eso y la próxima clase abordamos esa parte y ya lo que quedó visto queda, digamos, ya, incluido, va a quedar incluido en el examen, en el parcial, en el primer parcial de este curso. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, chicos. Profe,